Mi primera obra, mi primer performance fue en el 99, pero ¿verdad? Ya tenía un tiempito de estar como involucrada con la poesía y con un grupo de escritores, y donde a través de la escritura solucionaba lo que luego empecé a solucionar con performance o con imágenes visuales. Y Guatemala era un poco lo que es ahora. Esta primera obra que yo hice, que fue El dolor en un pañuelo, previo a que yo supiera que me iba a servir el material para una obra, yo había archivado durante más de un año notas de periódicos, las hojas, ¿verdad?, de asuntos que tuvieran que ver acerca de actos o hechos de violencia de género. Y tenía, ¿me entendés?, una pila de notas de un año o más, ¿no?, que estaban ahí simplemente guardando moho, y me servían para escribir, o lo utilizaba de otra forma cuando las utilizo para hacer este performance que se me proyectaban en el cuerpo. Y las noticias eran duras, ¿me entendés? Ya existía esa línea, ¿me entendés? Esa crueldad previo al asesinato, o sea que ya estos rasgos de descomposición ya los teníamos hace 10 años, pues, ¿verdad? No es que haya habido un cambio drástico o una revolución en medio de estos años, o un despertar ni individual, ni grupal, ni como geografía, pues las cosas siguen su curso, ¿verdad? Como con pausas. De hecho, yo me fui de Guatemala unos años y regresé y sentí que estaba en casa, ¿me entendés? Fue una de las cosas por las que regresé y que me hicieron sentir felices. Estaba en el mismo lugar del que me había ido y me sentí abrigada y me sentí feliz. Pues podrá ser lo que sea, pero es donde me siento cómoda. Creo que empiezo a trabajar e investigar sobre las relaciones de poder porque me interesaba mucho el papel de la víctima, quizás por ciertas inseguridades o ciertas carencias o traumas que habré tenido, y me interesa indagar en ese aspecto, y mis primeros trabajos como que lo reflejan, estos actos de investigar hacia adentro de mí misma, o estos actos de resistencia, y es trabajando sobre el papel de la víctima que descubro la ambigüedad del término. No es quién es la víctima y quién es el victimario en una relación humana, no es en donde existe esa línea intermedia en que los papeles se podrían modificar, pero la víctima no hace lo suficiente para modificarlo, ¿verdad? Existe, ¿verdad?, la voluntad de la víctima de modificar los papeles, y en fin, ¿verdad?, se me empiezan a abrir todo este abanico de preguntas cada vez más grandes. Mientras más me metí a investigar, más me interesaba el tema, y empiezo a trabajar estas otras obras, dándole el poder a un tercero, dándole el poder a los otros, y quitándome el poder a mí misma para poder, en verdad, interpretar la responsabilidad de recibir el poder de otro, aceptándolo uno mismo. Y luego me meto más en la investigación, y me interesa el campo llego a definir de que en realidad tanto la víctima como el victimario en algunas performances, por ejemplo cuando hago confesión y este hombre voluntario que practica conmigo el waterboarding, luego de la performance él se queda tan afectado, ¿verdad?, que comprendo en verdad que entre la víctima y el victimario ambos son como personajes bien frágiles, ¿verdad?, que llegan a ejecutar esas no sanas relaciones hacia el otro por muchas circunstancias, ¿verdad?, pero que hay algo detrás de esta víctima y victimario que al final es el autor intelectual, que es el ente oculto que está detrás de todos los individuos y que en verdad mantiene las sociedades en las posiciones en que las mantiene, ¿verdad? No tiene como una razón de fondo trascendental, ¿me entendés? Las variaciones de cualquier artista puede tener el camino de su vida. Imagínate, tengo ya 10, 12 años trabajando, no son las primeras esculturas que hago, siempre sigo teniendo la dificultad que tenía al principio, ¿verdad? No es que aprendí de pronto a dibujar y a moldear, ¿verdad? Pero mientras más, claro, conozco el sistema del arte, sé manejarlo de mejor manera, ¿verdad? Y puedo moverme en otros medios. Sé que si tengo una idea la puedo solucionar de mejor manera con otro medio. Por ejemplo, ya me preocupa primero que nada la forma de mis piezas, ¿verdad? Es si para solucionarla requiero utilizar otro medio que esté fuera de mí. Lo que me interesa es que esa idea quede lo mejor concretada posible, ¿verdad? Ya mi interés es formal 100%, ¿verdad? Y eso me abre las posibilidades. Bueno, los premios son eso, premios, ¿no?
no te cambian la vida, no creo que modifiquen radicalmente el rumbo de tu carrera. Uno debería estar definido en lo que va a hacer y tarde o temprano lo va a conseguir con o sin premios, que al final son voces y opiniones de instituciones o terceros que, si bien te alivian el ego y te dan una palmadita y te hacen saber o sentir que estás haciendo algo bien, no es una verdad absoluta, ¿verdad? Yo agradezco los premios y los veo, ¿verdad? Como, pues sí, ¿verdad? La empatía de otro hacia mi trabajo, pero no quiero que me pesen en la espalda o tomar una responsabilidad que yo no acepté desde un principio. Yo lo que quiero hacer es arte. Soy una perra enferma. El mundo mordió mi corazón y me contagió la rabia.